estimados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín. Un gran placer de nuevo compartir la clase número 3 de Didáctica General con cada uno de ustedes. En la clase anterior habíamos analizado y estudiado juntos temas referentes, por ejemplo, a la didáctica tradicional, con todo lo que implica sus elementos, así también lo que implica la didáctica moderna. Esta vez estamos dentro de la unidad número 2, el aprendizaje como interés central de la didáctica. Tiene mucho que ver con la didáctica. ¿Por qué razón? Porque justamente la didáctica implica el arte de enseñar. Hoy nos convoca un tema muy interesante que viene a ser el aprendizaje. Conoceremos hoy el aprendizaje como proceso, sus respectivos elementos, así también el aprendizaje como producto o resultado. Les invito a compartir esta experiencia y a desarrollar juntos para obtener resultados óptimos. El primer objetivo esperado viene a ser identificar el concepto de aprendizaje, analizar la diferencia entre aprendizaje como proceso y producto y por último, determinar la relación entre aprendizaje de proceso y producto o resultado. Para poder lograrlo, tenemos que analizar los diferentes conceptos, las diferentes teorías que empieza de esta manera. ¿Qué significa primeramente el término aprendizaje? Y vamos a estudiar dos conceptos importantes, también con referencia a dos autores, Hilgard por un lado y por otro lado Gagné. Para Hilgard, el aprendizaje constituye un cambio que debe ser relativamente permanente en la potencialidad de responder que ocurre como resultado de prácticas reforzadas. Entendemos entonces que este concepto, según Hilgard, que el aprendizaje debe ser un cambio en la capacidad, en la potencialidad del ser humano que debe ser duradero, relativamente permanente. Para Gagné, el aprendizaje también es un cambio en la disposición o capacidad humana que puede ser retenido y que no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Gagné hace diferencia justamente al concepto de aprendizaje, diferenciándolo de ese proceso natural de crecimiento que tiene el ser humano. ¿Qué implica entonces el término aprendizaje? Primeramente, el aprendizaje implica un cambio en la capacidad y ese cambio precisamente debe ser cambio observable y también de conducta. Por otro lado, también el aprendizaje implica adquirir los conocimientos, los conceptos y aptitudes para dar nuevas respuestas a ciertas cuestiones que surgen en la vida cotidiana. ¿Y qué relación existe entre la conducta y el aprendizaje? Primeramente, la conducta constituye la base para que se produzca el aprendizaje. Es decir, que depende mucho de la actitud, de los intereses que den justamente ese ser humano activo para que se produzca en él ese aprendizaje deseado. Por otro lado, también la conducta es la respuesta que el sujeto da frente a una situación dada. Por otro lado, entendemos que el aprendizaje implica también cambio de conducta. Los cambios en la conducta son resultados de todo el proceso de aprendizaje. Es decir, que prácticamente
se relaciona la conducta con el aprendizaje. El aprendizaje primeramente como proceso y luego aprendizaje como producto. Vamos a tratar de diferenciar para poder analizar, entender estos dos términos y comenzamos de la siguiente manera. El aprendizaje como proceso se refiere a una serie de actividades reforzadas por el alumno, producen un cambio que tiene que ser relativamente permanente en su conducta y tiene dos conceptos básicos. O sea, dentro del aprendizaje como proceso existen dos elementos fundamentales que vienen a ser, por un lado, la actividad y por otro lado, la experiencia. ¿Qué significa actividad y qué significa experiencia? Primeramente, actividad son las respuestas, las conductas que el alumno da frente a las situaciones planteadas por el docente y constituye, por un lado, el punto de partida del aprendizaje. Esa actividad puede ser receptiva y también creativa. Receptiva cuando el alumno solo recibe y creativa cuando da respuestas creadoras. ¿Y qué significa experiencia? Para que haya aprendizaje, el alumno debe tener justamente experiencias previas y la interrelación entre sujeto y las condiciones externas que justamente condicionan ese proceso de aprendizaje. Y la experiencia surge a partir de la actividad. Pero acá hay algo muy importante. Lo que produce el aprendizaje es la experiencia y no precisamente la actividad. Vamos a ver ahora el aprendizaje como producto o como resultado. Implica, logra una conducta que antes no poseía. Y por otro lado, se observa en un determinado momento. Es de corte transversal en el proceso de aprendizaje. Es decir, que para medir un producto, un resultado, se debe hacer un corte de tipo transversal. ¿Para qué cosa? Para poder medir los resultados obtenidos hasta ese momento. Y vamos a ver que el aprendizaje de proceso y de resultados del aprendizaje prácticamente se relacionan. El aprendizaje es un proceso continuo que dura toda la vida. Prácticamente nosotros los seres humanos aprendemos de por vida. Como el proceso es continuo y permanente, no se puede hablar de un resultado final. Para entender un poco mejor, el proceso es el cambio que nosotros vamos adquiriendo, transformando los conocimientos, y el producto cuando hacemos un corte transversal. Pero en ese sentido, el proceso siempre va a continuar, es continuo, es permanente. Y por esa razón no podemos hablar de un producto final, de un resultado final. Los resultados son las conductas logradas en un determinado momento. Y también los resultados parciales que son cada vez más integradores y complejos. El proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos sobre la base de sus capacidades y también de sus experiencias previas, modificando su conducta en tres aspectos importantes: en lo cognitivo, afectivo y también psicomotriz. Esto también es un punto muy interesante a estudiar, a analizar. La calidad de los resultados obtenidos en el aprendizaje dependerá en gran medida de la riqueza de las actividades realizadas. ¿Por qué razón? Porque las actividades
variadas, diversas, son lo que nos esfuerzan prácticamente, nos dan la posibilidad de obtener un resultado de calidad. Y todo esto tenía pensado compartir con ustedes en esta clase número 3 de didáctica general. Espero que tengan un lindo día y bendecido día para cada uno de ustedes. Espero también, por otro lado, que observen el material, el video, y por otro lado el material didáctico de apoyo para que puedan estudiar, analizar y responder a los cuestionamientos planteados en nuestra plataforma Moodle. Nos vemos muy pronto, si Dios permite.